Bienvenidos a este programa transmitido desde aquí, desde Compton, California, a todo el mundo entero. Bienvenidos, les quiero saludar en el amor del Señor a cada persona. Qué glorioso, qué momento tan hermoso durante este tiempo de poder llegar a todo, llevar a través de estos medios sociales, ir a todo el mundo entero. Wow, estamos viviendo en tiempos bastante gloriosos donde podemos hacer mucho para el reino de Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Quiero principiar con este himno, verdad, que ha tocado mi corazón, y si usted lo conoce, cántelo conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el agradarte a ti y mi voluntad se entrega a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, Señor. Mi razón del vivir es adorarte a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, Señor. Mi razón del vivir es adorarte a ti. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el agradarte a ti y mi voluntad se entrega a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, Señor. Mi razón del vivir es adorarte a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, Señor. Mi razón del vivir es adorarte a ti. Mi razón del vivir es adorarte a ti. Mi razón del vivir es adorarte a ti. Aleluya, mi razón de vivir es adorarte a ti. Esa debe ser la razón de cada uno de nosotros, es adorar al Señor, adorar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Quiero a compartir algo antes de entrar a la palabra, entrar al estudio que el Señor ha puesto en mi corazón. Quiero nomás hablar un poco de lo que está sucediendo en estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos bastante peligrosos. Estamos viviendo los tiempos que Cristo Jesús habló. Profecías se están cumpliendo. En estos momentos, en este tiempo, estamos, ¿verdad? Es la guerra que está allá en Israel contra Hamas. Y la arma más poderosa que de Hamas son los medios sociales, los noticieros, porque están tomando las cosas y están torciendo la verdad para que el mundo entero crea que el agresivo o lo que están haciendo, ¿verdad? Que Israel es
los que están causando el terrorismo, que Israel es el que es responsable de todo lo que está pasando en el Medio Oriente, no solamente en Medio Oriente, pero están acusando a Israel que todo lo que está pasando en todo el mundo la culpa es de Israel, que ellos están ocupando territorio, el que están ocupando el terreno, el que están ocupando que les pertenece a los palestinos, que ese lugar, ¿verdad?, no pertenece a Israel, a los judíos. Y ahorita, ¿verdad? Bueno, eso no es algo nuevo, pero parece que está escalándose. La cosa es que estamos viviendo en los últimos de los últimos de los últimos tiempos. Cristo Jesús mismo habló de estos tiempos. Cristo Jesús mismo nos dejó. Ahora, es importante que usted como hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, podamos entender que estas cosas van a pasar. Pero no debemos estar amedrentados, no debemos estar preocupados, no debemos estar llenos de temor, llenos de angustia, no sabiendo qué hacer, porque usted y yo, la palabra de Dios mismo, Cristo Jesús nos dice, quiero leer esos versículos en la palabra de Dios, nomás quiero decretar y declarar esto, porque tristemente muchos creyentes, muchos cristianos, aquí en los Estados Unidos también, aquí están creyendo las mentiras que están saliendo en los noticieros. Las noticias están siendo manipuladas y controladas por Satanás, el mentiroso y el padre de toda mentira. Y están, ¿verdad? Los palestinos son muy, muy buenos para torcer y cambiar las cosas, acusar a Israel que ellos son los agresivos, ellos son, cuando verdaderamente Hamas, que es una organización islámica, radical, que están, ¿verdad? El plan de ellos es de destruir por completo a Israel, pero no solamente a Israel. Después de que ellos están diciendo que cuando destruyamos a Israel, vamos a destruir los Estados Unidos también. Entonces es el plan de ellos y no es algo nuevo, eso lo han planeado ellos. Y aquí en los Estados Unidos ya hay células que están dormidas, células de los terroristas. Pero traigo buenas nuevas para usted. Usted no debe de estar preocupado o afanoso, porque usted y yo, aunque estamos en este mundo, ya no somos este mundo. Estas cosas son cosas que van a suceder. Pero el Cristo Jesús nos dice que cuando veamos estas cosas, que debemos de levantar nuestro rostro y alegrarnos que nuestra venida está muy, muy cerca. Ahora, nomás quiero que el pueblo de Dios no se crea de estas mentiras, no acepten las mentiras que están ahorita proclamando en los noticieros, ¿verdad? Y todo el mundo se está creyendo y se están rebelando, están levantándose en contra de Israel y están haciéndose el lado de los palestinos. Y por eso, aún aquí en los Estados Unidos, hace poco, unos cuantos días atrás, hubo una demostración grande, pero fue algo horrible porque estaban haciendo bastante destrucción aquí en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. Se juntaron bastantes estas personas, ¿verdad?, que están favoreciendo a los terroristas, están favoreciendo a los palestinos. Si supieran lo horrendo que estas personas hicieron el 7 de noviembre, de octubre, 7 de octubre, cuando invadieron y entraron, ¿verdad?, matando a gente, ¿verdad?, y luego entrando en las casas donde había familias, tomaron a los niños, a mujeres que estaban encinta, ¿verdad? Óigame, algo horrible, quemaron a los niños enfrente de los padres. Estaban quemando a los bebés, a los niños, ¿verdad? Y luego lo estaban filmando con sus celulares, estaban haciendo para que eso es solamente las personas que están totalmente endemoniados pueden hacer tantas cosas, y estas personas están siendo literalmente inspiradas por Satanás mismo, y ellos piensan que es Dios, es Allah. Ellos piensan que le están haciendo a Dios un favor
matando a los judíos y a los cristianos, porque también a nosotros, los cristianos, nos odian, quieren borrarnos también del mapa. ¿No? Entonces, estas personas que están engañando, Dios no quiere que tú también seas engañado, que tú conozcas, ¿verdad?, que todo esto está sucediendo porque las profecías tienen que cumplirse y se están cumpliendo por los tiempos y porque Dios tiene un plan glorioso para su pueblo, usted y yo como iglesia. En estos momentos quiero leer estos versículos, ¿verdad? Porque Cristo Jesús habló de estos tiempos. Vamos a Lucas, el capítulo 21, el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 21. Vamos a estar leyendo lo que Cristo Jesús dijo, ¿verdad?, concerniente a estos días. Ahora, vamos a estar leyendo las palabras que Cristo Jesús dijo que iban a suceder, parte de estas profecías, parte de estas cosas que Jesús dijo ya ocurrieron. No te les voy a explicar eso. Pero Jesús les dice de estos tiempos, ¿verdad? Dice el versículo 22 de Lucas 21, porque estos son días de retribución. Estos son días de retribución. Vamos a regresar al versículo 20, perdón. Dice el versículo 21. Versículo 20. Dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Ahora, este versículo 21, el versículo 20 y 21, esa parte, eso ya se cumplieron, eso ya se cumplió. Se cumplió en el año 70, cuando los romanos entraron y quemaron el templo. No quedó piedra sobre piedra, por razón de que el templo, las tablas de madera que estaban, este templo era enorme, hermosísimo, pero estaba cubierto de oro. Las tablas estaban cubiertas de oro. Y cuando quemaron el templo a fuego, el oro se derritió. Y al derretirse el oro, empezó a entrar en las piedras grandes. Pues para poder sacar el oro, destruyeron todo el templo, las piedras grandes, y no quedó nada. Jesús había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Cuando los apóstoles le dijeron a los discípulos, mira, Señor, qué hermosura, qué, verdad, los edificios, el templo. Y Cristo Jesús les dijo, ustedes ven estas piedras, ven este lugar, este templo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces Jesús, esa parte se cumplió ya en el año 70. Pero sigue diciendo todavía, porque hay cosas que todavía están para cumplirse. Donde dice el versículo 22, dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que están en cinta y de las que están que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es algo bastante interesante, lo que salió de la boca de Cristo Jesús. Él es el Hijo de Dios y Él está hablando de parte de Dios su Padre, y Él es profeta. Él es conocido como profeta de profetas porque Él es el Hijo de Dios, y el espíritu de profecía es Cristo. Todos los profetas del Antiguo Testamento, Daniel, Isaías, Zacarías, Ageo, Maquías, Nahum, Habacuc, ¿verdad? Todos estos profetas hablaron por la unción y por el espíritu de Cristo. El espíritu es el espíritu de profecía. Ellos hablaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban hablando de parte del verbo de Dios, Cristo Jesús. Entonces, vemos que aquí, Él mismo, Dios mismo, no está usando a un profeta. Esto no es Juan o Mateo o Lucas que está diciendo esto, o Pablo o Pedro. Este es Cristo Jesús mismo, el Hijo de Dios,
el profeta, ¿verdad? Enviado por Dios, que Moisés había dicho, Dios levantará un profeta de entre vosotros. Entonces, él está diciendo, ¿verdad? Que iban a ser llevados cautivos por todas las naciones. Eso ya se cumplió también. Los judíos fueron esparcidos por todas las naciones. Pero luego también había sido profetizado que Dios los iba a restaurar y que de todas las naciones iban a regresar otra vez a su propio terreno, a su propia nación que Dios les iba a volver a dar. Y luego dice la profecía que jamás van a salir, no van a poder sacarlos de ahí. Esos ahora es para que permanezcan. Bueno, vemos de que en el mayo 14 del 1948, Dios hizo un milagro grande porque las Naciones Unidas, aunque ellos solamente estaban cumpliendo profecía, cuando ellos establecieron, ¿verdad? Y le dieron a Israel, ¿verdad? Ese terreno que fueron los romanos que después del año 70, ¿verdad? Le cambiaron el nombre de Judea, donde estaba el templo de esa área, le cambiaron el terreno de Israel, le cambiaron el nombre y le pusieron Palestina. Palestina, esa Palestina es lo mismo de Palestina, los fariseos, no fariseos, los filisteos, sí, los filisteos, ¿verdad? Entonces viene de esa misma palabra, Palestina, viene originalmente de los Filistea. Entonces, fueron los romanos que le cambiaron el nombre, pero bíblicamente Dios ya le había dado a su pueblo, cuando Dios le dijo a Josué, ¿verdad?, que repartiera la propiedad, la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿verdad? Y Dios mismo les dijo que iban a sacarlos al Pereseo, el Ateo, el Jebuseo, y mencionaron todas estas naciones que estaban ahí. Y las sacaron, pero no las sacaron todas, todavía permanecieron algunas. Pero vemos que Dios les había dado a su pueblo y Dios les dijo cuáles iban a ser las fronteras, exactamente. Dios les dijo las fronteras, es el único lugar en toda la tierra que tiene un título de propiedad, un título de verdad en la Biblia. Y eso fue dado por Dios. Y Dios mismo dice que ese terreno es de Él. Ese terreno es de Él y Él se lo dio a Israel, al pueblo de Dios, a Jacob y a su descendencia. Ahora, Cristo Jesús dijo en este versículo, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es algo bastante interesante porque en el tiempo de Jesús, Jerusalén no pertenecía a Israel. Roma había tomado control años antes, ¿verdad? Del tiempo de Jesús, Jerusalén no pertenecía al pueblo de Dios, pertenecía a los romanos. Por eso estaba ahí el gobernador Pilato, y también ahí en Galilea, estaba el rey Herodes, que estaban reinando, ¿verdad?, por el imperio romano, por César. Entonces Jerusalén, aún en el tiempo de Jesús, estaba siendo hollada. Cuando dice hollada, es que estaba siendo pisada, Jerusalén pertenecía a los gentiles, a los romanos, ¿verdad? Y después de los romanos vino otra gente, pero no pertenecía al pueblo de Dios. Pero luego Jesús dio una clave. Jesús dijo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Interesante que el tiempo de los gentiles se cumplan. Vamos a conectar ese versículo con lo que el Espíritu Santo le mostró al apóstol Pablo, porque él usa ese mismo término cuando él está hablando del pueblo de Dios. Ahora, aquí en los Estados Unidos y como en otras naciones también, porque esas denominaciones grandes que existen aquí en los Estados Unidos también existen en otras naciones, en otros lugares. Aún principiaron en otras naciones, luego se vinieron aquí a los Estados cuando se estableció los Estados Unidos. Entonces vinieron, pero hay denominaciones grandísimas que se consideran cristianos porque creen en la Biblia, pero estas denominaciones creen y enseñan
de que Dios se olvidó de su pueblo, que Dios ya no tiene parte ni suerte con Israel, porque Israel crucificó a Cristo. Dios envió a su Hijo para que Israel fuera salvo, para redimir a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Entonces, más a todos los que lo recibieron, dice Juan 1, versículo 11 y 12, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta denominación es muy fuerte y tiene millones. Entonces, ellos han aceptado y han visto ese versículo y lo han interpretado de esta manera, que cuando el pueblo de Dios rechazó al Mesías, a su Mesías, Cristo Jesús de Nazaret, y lo crucificaron, entonces Dios los entregó. Dios se olvidó de ellos, Dios los divorció. Y Dios no tiene, Israel ya no tiene parte ni suerte con Dios. Por eso ellos están a favor de los palestinos. Ellos no creen que Israel tiene derecho legal o derecho de Dios de estar en esa tierra, porque ya no pertenecen a Dios. Y tristemente, estas denominaciones enseñan y creen que ahora la iglesia, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha tomado la posición y el lugar de Israel, que ahora Dios no está tratando con Israel, que Dios se ha olvidado de Israel, pero no es cierto. Fíjese lo que el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo. Vamos a Romanos, el libro de Romanos. Pablo era yo lo llamo el primer terrorista, porque él terrorizó la iglesia en Judea, en Samaria, ¿verdad? Pero se encontró con la cabeza de la iglesia. En el camino a Damasco, capítulo 9 del libro de los Hechos, vemos la conversión de Saulo de Tarso. Cuando vio esa luz, que era el rostro de Jesús, cayó al suelo y le dice, ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él mismo dijo, Señor, ¿quién eres, Señor? Y lo dice, Señor. Y Jesús se introduce, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura tu cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Y luego inmediatamente, en ese momento, cuando Saulo de Tarso dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? En ese momento, él rindió su voluntad y en ese momento que se entrega a Cristo Jesús, en ese momento fue convertido, en ese momento nació de nuevo. En ese momento nació de nuevo, quedó ciego por esa gloria solamente por 3 días y 3 noches. Pero este es Pablo y Cristo Jesús lo escogió para ser apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, son las naciones que no son judías, las que no son parte de las 12 tribus de Israel, son las naciones. La palabra gentil también significa naciones, gentiles, naciones. Las naciones que no tienen parte ni suerte ni pacto con Dios. Son paganas, son impías, naciones que tienen sus propios dioses, sirven a sus propios, ¿verdad? No tienen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no tienen pactos con Dios, ni Dios tiene pactos con ellos. Pero Pablo, fíjese lo que dice en el versículo 1, este es Pablo de Tarso, ahora Saulo, ahora su nombre es Saulo, ese nombre es su nombre como judío de nacimiento, ¿verdad? Pero como él era ciudadano romano, también tenía un nombre romano, el nombre Pablo. ¿Verdad? Entonces, Cristo Jesús lo llamó para ser apóstol a los gentiles. Entonces, él mismo dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Fíjese lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dios no ha desechado a su pueblo. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, a la cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice? Bueno, vamos ahora. Pablo está hablando de los judíos. Dios no ha desechado a su pueblo. Ahora, vamos al versículo, vamos adelante en el capítulo 11. Y quiero que usted lea conmigo el versículo 20. El versículo 20. Pablo todavía está hablando del pueblo de Dios. Dice bien, por su incredulidad fueron descajadas las ramas de ese olivo, fueron descajadas. Está hablando del pueblo de Dios. Bien, por su incredulidad. ¿Incredulidad de qué? De que no creyeron que Jesús Nazareno
era el Mesías. Fueron descajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, que no se te vaya la cabeza, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pablo, este es Pablo que está escribiendo a la iglesia gentil, a los que ahora son salvos, al pueblo de Dios. No le está escribiendo a los judíos, le está escribiendo a la iglesia, a los gentiles que han sido salvos. Dice, tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En otras palabras, Pablo está diciendo que el pueblo de Dios fue descajado, fue, ¿verdad?, cortadas las ramas, pero tú y yo, por fe en Jesucristo, fuimos injertadas en ese árbol. Y él mismo está hablando, ¿verdad? Dice el versículo 23, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, dice, y aún ellos, los judíos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, éramos nosotros, pertenecíamos al olivo silvestre, y contra naturaleza fuisteis injertados en un buen olivo. Ese es Israel. Israel es el buen olivo, pero las ramas fueron cortadas por incredulidad. Dios dice por el Espíritu Santo, Pablo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? El pueblo de Dios, Israel. Y luego dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Tristemente, muchos sí ignoran este misterio. Aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está diciendo, no quiero que ignoréis este misterio. Bueno, al entender este misterio, ya no va a ser misterio. Pablo está aclarando algo que estaba oculto y que muchos todavía están ignorantes. Y cuando estás ignorante, no tienes la luz. No se te ha revelado. Estás en tinieblas. Para ti todo es un misterio. Esas personas que están creyendo que Dios ya se olvidó de su pueblo están encegados también. No han entendido este misterio. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y luego el Espíritu Santo nos explica, fíjese lo que dice. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento, se hicieron duro de corazón cuando no aceptaron y no recibieron a Jesús de Nazaret como el Mesías. Lo rechazaron, lo entregaron a Pilato, Pilato se lavó las manos, se los entregó a ellos consiguieron soldados romanos, los soldados crucificaron a Cristo, pero ellos lo rechazaron. Entonces Pablo está hablando de una se les hizo duro el corazón. Endurecimiento hasta la fecha. Muchos todavía no creen y aceptan que Jesús es el Cristo, que es el Mesías. Y a nosotros los cristianos no nos aceptan, estos judíos que piensan que nosotros estamos sirviendo a un Dios ajeno, porque hemos dicho que Cristo es Dios. Y sí, es Dios el Hijo, no Dios el Padre, es Dios el Hijo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ese endurecimiento dice en parte. Y luego dice Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora,
Pablo, por el Espíritu Santo, repitió las palabras que Cristo Jesús dijo en Lucas, el capítulo 21. ¿Se acuerda que leímos eso? Que Jesús dijo que Jerusalén iba a ser hollada hasta que lleguen, se cumplan ¿verdad? Los tiempos, que se cumplan los días de los gentiles. ¿Se acuerda que leímos eso? Sí lo leímos. Yo le dije, vamos a ir a Pablo porque Pablo está conectando. Pablo usa ese mismo término, la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Dios, desde el principio, queridos hermanos, amigo que me estás escuchando, el plan del vino de Dios, aún antes de la fundación del mundo, era de que no solamente los judíos, pero todas las naciones, todo el mundo entero fuera salvo. Vamos a ver, fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 8. Ahora, está hablando este tiempo, quiero darles el contexto para que no se confundan. El capítulo 13 está hablando ya de la tribulación, los últimos 3 años y medio de la tribulación. La tribulación va a tomar 7 años. Estamos muy cerquita al rapto de la iglesia, al rapto de los redimidos. La Biblia habla de eso. Tristemente, algunos están enseñando de que la iglesia va a pasar por la tribulación y que va a salir victoriosa y que va a salir vencedora, ¿verdad? Que la iglesia va a pasar. Queridos hermanos, la Biblia nos dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, no hemos sido destinados a la ira. Él nos va a guardar de la ira. La ira va a ser y va a venir durante esos 7 años a un mundo que ha rechazado a Cristo, a un mundo que no ha querido aceptar a Cristo Jesús. Viene la ira de Dios. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, usted y yo, que ahora estamos en esta generación, la ira de Dios fue puesta en Cristo Jesús. Él fue herido, Él fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Y luego el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, Cristo Jesús llevó la ira de Dios para que usted y yo no tenemos que pasar por la ira de Dios. Entonces, vamos a ser guardados de esa hora, de la gran tribulación, de la gran tentación que viene. Jesús habló de eso. Entonces, estamos viendo ahora que el versículo que vamos a leer, esto está hablando que el anticristo primeramente se va a manifestar y los judíos, el pueblo de Dios, lo van a aceptar como el Mesías que han estado esperando por estos 4,000 años, ¿verdad? Desde el tiempo que Dios habló a Abraham, ¿verdad? Que Dios iba a mandar un profeta, ¿verdad? Y estaban esperando y anhelando. Hasta la fecha todavía están orando. Y han estado orando por miles de años. Están orando y pidiendo que Dios envíe, ¿verdad? Y cuando oran, ¿verdad? Están orando pidiendo que Dios envíe el Mesías. Que Dios envíe el Mesías. Estos miles de años están pidiendo que Dios... Pues Dios lo envió, pero no lo aceptaron. Pues el Mesías va a volver. Y la Biblia dice que van a llenarse de tristeza, van a llorar cuando vean que el Mesías tiene hoyos en sus manos. La Biblia lo dice, ¿verdad? Y van a reconocer de que habían rechazado a Jesús de Nazaret, que Él era el Mesías. Entonces, durante la tribulación, la gran tribulación, el anticristo se va a manifestar como ¿verdad? Y luego va, por engaño, primero, ¿verdad? Va a traer paz en el Medio Oriente, va a haber un pacto de paz por 7 años, pero los últimos 3 años y medio se va a manifestar el anticristo y va a blasfemar a Dios, entonces él se va a levantar como Dios y se va a hacer como Dios. Entonces va a haber una marca, la Biblia habla de la marca de la bestia, va a ser marcado aquellos que, entonces, donde dice el versículo 8, donde dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si el versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Si tú tienes oído para oír, oye lo que te estoy diciendo. Jesús está diciendo, ¿verdad?
que va a venir tiempo que aquellos que adoran la bestia, esos que están adorando la bestia, tomaron la marca, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y fíjese lo que dice el Espíritu Santo, que fue inmolado desde el principio del mundo, que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, Dios sabía que Adán y Eva la iban a regar, que Adán no iba a rendir su voluntad a Dios, iba a hacer su propia voluntad, y Dios sabía que Adán iba a ser separado y que el pecado iba a entrar y Satanás iba a empezar a reinar y dominar, ¿verdad? Pero Dios ya tenía el Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no fue preparado solamente para el pueblo de Dios, fue preparado para todas las naciones, para todos los gentiles. Entonces vemos que dice Juan por el Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 11 y 12, a los suyos vino, que es a los judíos, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos ahora la puerta se abrió, siendo de que el pueblo de Dios rechazó al Mesías. Ese era un plan de Dios. El plan de Dios era que su Hijo fuera crucificado y morir por los pecados del pueblo de Dios, como el Cordero de Dios, pero en su amor y su misericordia, Dios le abrió las puertas para salvación a los gentiles. A los gentiles. Cuando Cristo Jesús dice hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Jerusalén será hollada hasta los tiempos de los gentiles. Y luego Pablo menciona también a la plenitud de los gentiles. Cuando ya leímos eso, Pablo está contando de que esta dispensación en que estamos viviendo ahorita, conocida como la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia de Dios también, y la dispensación del Espíritu Santo, ya se está terminando. Ya estamos en los últimos de los últimos días de la plenitud de los gentiles. En otras palabras, cuando todos los gentiles que van a aceptar a Cristo Jesús y están entrando, Dios ya sabe exactamente cuándo van a ser los últimos que van a entrar, y luego el rapto va a ocurrir. La iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar celebrando las bodas del Cordero por 7 años. Vamos a estar allá, pero aquí va a principiar los 7 años que van a ser unos 7 años de paz que va a haber en Israel con todas las naciones. Está escrito. Esa va a ser la marca de que ahí ese es el principio de los 7 años. Esa es los 7 años, ¿verdad? Entonces, los 7 años ya están bien, estamos ya, ¿verdad? Algunos todavía no saben si vamos a ser arrebatados un poquito antes que se establezca o se edifique el templo de Dios, porque ahorita ya están todos preparados para hacer el tercer templo. Pero estamos tan cerquita de la plenitud de los gentiles están entrando. Yo sé que muchos, yo también pensaba de esa misma manera. Yo pensaba, bueno, pues Cristo Jesús no puede venir todavía, porque hay muchas naciones y lugares donde el Evangelio de Jesucristo no ha llegado, muchas naciones que no ha llegado el Evangelio. Entonces, pero Cristo Jesús dijo que dice, este Evangelio será predicado a todas las naciones y entonces será el fin, vendrá el fin. Pues yo también estaba interpretándolo de que hasta que todas las tribus, todas las naciones, toda tribu tengan la oportunidad de oír el Evangelio y aceptar a Cristo Jesús, entonces va a venir Cristo Jesús. Pero Jesús está hablando del fin, cuando Él va a venir a establecer su reino. Ahora, durante la tribulación van a haber miles y miles y millones de personas que van a ser salvos. Sí, la iglesia va a ser arrebatada, la esposa, la novia, para las bodas del Cordero, pero van a haber 144,000 judíos de las 12 tribus, 12,000 de cada tribu, cumpliendo 144,000, que van a ser evangelistas del Cordero de Dios, van a creer y aceptar ¿verdad? Y seguir al Cordero, van a predicar a todo el mundo. En ese tiempo todavía van a haber satélites, TVN, todos los programas, todos los canales cristianos van a estar todavía siendo usados para el Evangelio. La Biblia dice que durante ese tiempo, para cada judío que se entrega al Señor, y se van a entregar millones, van a haber, bueno, no son millones y millones, porque obviamente no hay tantos judíos que están vivos ahorita,
el porcentaje de la población de los judíos me parece, si me recuerdo bien, 0.1 o 0.01, que no es ni un por ciento de la población del mundo. Son muy poquititos comparando a los 8 billones de habitantes que hay. Pero durante la tribulación, muchos que van a ver y habían oído y no creyeron, van a creer. Y tristemente, digo eso con tristeza, pero muchos que estaban dormidos, que debían de estar despiertos, pero estaban viviendo y no querían estar preparados, espiritualmente querían estar, ¿verdad?, en el mundo, en las cosas del mundo, haciendo su propia voluntad. Eran cristianos, eran salvos, pero no estaban sirviendo al Señor, estaban espiritualmente durmiendo, estaban permitiendo que el pecado tuviera. Entonces esas personas se van a quedar en el rapto. Yo sé que no todos, porque hay personas nuevas que no tienen, que son bebés en el Señor, no tienen mucho tiempo, pero yo estoy hablando a las personas que ya tienen años, que ya debían de estar dando fruto, ya debían de estar, ¿verdad?, haciendo algo en el reino de Dios, y todavía no, porque han estado todavía bien carnalotes, no han crecido y no quieren crecer porque están más interesados. Bueno, esas personas van a ser salvos, van a irse al cielo, pero no se van a ir en el rapto. Que la Biblia dice que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces, si van a ver esas personas, van a llenar las iglesias y van a evangelizar, van a ayudar a otras personas que no conocen, van a decirles, ¿verdad? Entonces, por eso quiero que tú, y Dios quiere que tú estés listo, que tú rindas tu corazón y tú deseas hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de los gentiles, entonces la puerta todavía está abierta. Aún todavía durante la tribulación, pero durante la tribulación Dios va a estar tratando con su pueblo, pero también los gentiles van a tener la oportunidad, y en ese tiempo, durante esos 7 años, el evangelio va a ser predicado. Todas las tribus, todas las naciones, todas las lenguas van a oír el glorioso mensaje, y esas personas van a tener la oportunidad de recibir y aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Pero tú no tienes que pasar por ese tiempo duro, ¿verdad?, de la tribulación. Tú puedes ser esos bienaventurados, esos bendecidos, que en un abrir y cerrar de ojos, como dijo Pablo en Tesalonicenses, ¿verdad?, seremos llevados, seremos arrebatados durante el tiempo. Entrega tu corazón a Cristo. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Juntamente di estas palabras. Ora conmigo. Dios, en este día creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén. Quédate ahí, te felicito. Si esta oración va a estar pasando ahora Pastor Arturo Ruiz. Él tiene unas palabras muy importantes que quiere darte. Pastor Arturo, nos vemos pronto. Bendecidos. Bendecidos. Tremenda palabra del Pastor Ricardo. Siempre me bendice cada vez que se para aquí y enseña esas palabras de lo por venir. Imagínese que Dios tiene algo especial para usted. Bendecidos, amados hermanos, amigos y toda nuestra audiencia mundial. ¿Sabe que Dios tiene algo especial para usted? Y lo especial de Dios para usted es su palabra. Ahí en su palabra usted va a recibir su bendición. Y si usted sigue las instrucciones de su palabra y la pone por obra, usted va a recibir el beneficio de obedecer la palabra de Dios. Hay personas que piensan que si uno sigue las palabras de Dios va a quitarle derechos o no se van a divertir ni nada. No. Dios lo que quiere es que después que usted obedezca su palabra, usted va a recibir toda la bendición de Dios y no va a tener nada que le va a añadir tristeza. Es lo que Dios quiere, que usted disfrute de todo lo que Él le ha traído para usted. Y hoy la palabra de Dios nos habla a través de Lucas 12:15. Y dice así: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús nos advirtió que tuviéramos cuidado con la avaricia, que se refiere a la codicia y a un deseo erróneo de riquezas y posesión. Esta advertencia, sin embargo, no se aplica a nuestros beneficios como hijos de Dios. Tenemos derecho a tener riquezas y posesiones porque esas cosas son parte de nuestro pacto con Dios. La diferencia es que el pacto tiene la mano de Dios sobre él. Mire, Dios estableció una ley para sus hijos para prosperarlo. Y la ley es la ley del tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. Y Dios estableció eso para prosperar a sus hijos. Y usted cuando ve que en lo natural eso funciona, cada vez que usted lo aplica y que usted lo pone por obra, también lo va a ver en lo espiritual, en lo sobrenatural, a través de los diezmos y las ofrendas. Usted va a poder sembrar y usted va a ver el tiempo de la siembra y va a ver el tiempo de la cosecha funcionando aún en lo espiritual. Y Dios va a bendecirlo a usted. Pero déjeme decirle una cosa, que aunque Él ha establecido ha diseñado el tiempo de la ley del tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha para sus hijos, para prosperar, mire que cualquiera persona que está fuera de la familia de Dios quiere probar a Dios y aplicar a esta ley del tiempo de la siembra y del tiempo de la cosecha, ellos también van a ver que funciona con ellos. ¿Por qué? Porque ellos han decidido, aunque no tienen un pacto con Dios, ellos han decidido confiar en Dios y obedecer a Dios en este sistema que Él ha diseñado para prosperar a sus hijos, a su familia. Pero ellos también pueden recibir los beneficios de obedecer a Dios, aunque no tengan pacto con Dios, pero usted va a ver. Y con los diezmos y las ofrendas, usted sabe que el diezmo, tengo que recordarle que no es negociable, que cualquier ingreso que usted reciba, el 10% es de Dios. Pero usted puede sembrar a través de la siembra, de las ofrendas. Lo que usted tiene control de los 90% que le queda, ahí usted puede sembrar semillas financieras al reino de Dios y usted va a ver cómo usted va a cosechar una cosecha financiera a su favor. Y déjeme decirle una cosa, hay diferentes tipos de siembras. Hay tipos de siembra que usted siembra cada año y cosecha cada año, pero hay unos tipos de siembra que usted siembra y tiene que esperar 5 o 6 años para recibir una cosecha. Pero la diferencia es que si usted quiere una cosecha todos los años, usted va a tener que trabajar para esa cosecha todos los años. Pero si usted está esperando a la cosecha de los 5 años, usted va a ver que esos árboles o esa cosecha va a estar dando fruto cada año y solamente lo ha sembrado una vez. La única cosa es que tiene que ser paciente para recibir esa cosecha. Y esa cosecha que da fruto cada año, a veces hasta 2 cosechas por año da. Yo estoy viviendo allá en un lugar que se llama Boquete, Panamá, y yo he visto que los cafetales, aunque todos los años dan cosecha, hay plantas que hasta 2 veces por año dan cosecha. Bueno, en el mundo espiritual también Dios tiene eso para usted. Usted siembra y usted va a cosechar, pero hay una siembra que usted hace que tiene que seguir sembrando. O sea, hay otra siembra que le va a estar produciendo esa cosecha todo el tiempo. Pero lo importante es que usted le está obedeciendo a Dios y está haciendo parte del pacto de Dios. Recuerda a ese joven rico en Marcos 10, quien Jesús le pidió que vendiera sus posesiones y lo siguiera. Acuérdese, él vino y le dijo a Jesús, hey, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y dice la palabra de Dios que hasta Jesús lo amó.
Dice, y Jesús no estaba tratando de deshacerse de sus posesiones porque se suponía que no debería de tenerlas. Jesús estaba tratando de librar a este joven de la avaricia. Al final, este joven gobernante no pasó la prueba. O sea que se fue, dice la Biblia, triste porque tenía muchas posesiones. Mire, no es que Dios no quiere que usted tenga posesiones. Él quiere que las posesiones no lo tenga usted. Él quiere que usted le entregue su corazón a Él y que Él pueda guiarlo paso a paso a un nivel de fe en fe, de gloria en gloria, hasta que usted pueda recibir la manifestación de todo lo que Dios le ha prometido a usted en esta área. Pero usted tiene que tomar el paso y confiar que Dios va a hacer lo que Él dice que Él va a hacer por usted. Y Dios a veces está ahí esperándolo a usted. Mire, con ese joven que Jesús dijo que Él lo amaba, ese joven podía creerle a Dios en cualquier momento y podía él vender todas sus posesiones y seguirlo a Él. Ya uno tenía un ejemplo a través de Mateo, que era un colector de impuestos. Él vino y dejó todo su negocio y siguió a Jesús. Y podíamos ver que el bendición fue para él ser uno de los 12 apóstoles de Jesús. Y vio todos los milagros, vio todas las maravillas, vio todo lo que Dios podía hacer a través de su Hijo y convencerse que Él era el Hijo de Dios. Mire, cualquiera cosa que posee, desea o persiga, de la que no le des el control a Dios, es el resultado de la avaricia. Lo voy a volver a repetir, que cualquiera cosa que posees, desees o persigas, de la que no le des el control a Dios, es el resultado de la avaricia. Y mientras tenga avaricia en tu vida, tu pacto no funcionará correctamente. Mire, es que Dios ha diseñado el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha con el propósito de bendecirlo. Pero si usted no le cree a Dios, entonces ¿cómo va a funcionar el pacto? ¿Cómo va a Dios cumplir su palabra de las promesas que Él ha dado, de bendecirlo y darle vida en abundancia? Pero usted corta o detiene ese pacto, porque Dios, el Espíritu, siempre desea cumplir con lo que Él ha dicho, pero el que lo detiene somos nosotros mismos. Hay personas que desean servirle al Señor, pero no han tenido la revelación de la siembra y de la cosecha. Y no ha tenido la revelación de creerle a Dios en la área de los diezmos y las ofrendas. Ellos piensan que, que es una opción en el reino de Dios. Pero Dios dice que si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si en lo poco no le hemos sido fiel a Dios, ¿cómo esperamos nosotros que Él nos ponga en los muchos? Y cuando nosotros perseguimos riquezas fuera del pacto de Dios, entonces puede ser temporales. O sea, que lo puedes disfrutar por una temporada, pero esa temporada se va a secar y se va a acabar. Usted lo que quiere es tener tiempo con Dios, que Él siga controlando las áreas donde Él quiere seguirlo prosperando. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy para usted. Y si usted está escuchando mi voz y está viendo este programa y usted dice, Señor, yo quiero empezar a diezmar y a ofrendar. Yo quiero ponerte a prueba. Es más, Malaquías dice, pruébame en esto y verás. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición que no vas a poder soportar. Y Dios quiere hacer eso por ti. Y mire, uno tiene que también pensar que esta avaricia que estamos haciendo, que es codicia, no
te está permitiendo de tú cumplir el plan de Dios para tu vida. ¿Y cuál es el plan de Dios para tu vida? Él quiere bendecirte a ti para que tú seas de bendición a otro. Y mire, y la promesa de Dios no es solamente para ti, porque esa es una promesa o un deseo o una forma de mirarlo miope. Bien, no está viendo la visión completa de Dios, porque la bendición o la promesa de Dios es para ti, pero la forma que Dios está viendo esa promesa no solamente para ti, pero Él quiere bendecirte a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Y cuando tú te descargas o te descarrilas del plan de Dios o no le creas a Dios en cualquier área, entonces tú vas a ver que tus hijos y los hijos de tus hijos y las 1000 generaciones que te siguen a ti vas a perjudicarlas. Así que cuando Dios te dice, da y se os dará una buena medida, entonces Él está pensando no en ti solamente, Él está pensando en las 1000 generaciones. Y esa es la forma que Dios quiere usarte a ti, si te dejas usar. Si no te dejas usar, entonces, bueno, no puedes culparle a nadie, excepto a ti mismo. Y no es que estoy apuntando de eso, solamente estoy aclarando cómo que Dios ve su sistema de prosperar a sus hijos. Él quiere prosperarte. Lo único que Él no quiere es que esas posesiones te tengan a ti. Él quiere tu corazón. Mira, unas preguntas son, ¿qué tienes que le estás reteniendo a Dios? ¿Hay algo en tu vida que le está reteniendo? Yo me acuerdo, el pastor una vez estaba haciendo un chiste acerca de una persona que se bautizó y lo bautizó y todo y dejó su cartera fuera del agua. Y le preguntó, pero ¿por qué es que está la cartera fuera del agua? Y dice, no, es que mi corazón es de Dios, pero mi dinero es mío. Un momento. ¿Cómo es eso? No es su corazón y el dinero y todo lo que usted tiene le pertenece a Dios, porque si esa no es su actitud, si usted tiene compartimientos secretos que no le está dejando a Dios controlar, entonces Dios no lo tiene a usted. Las posesiones o los secretos lo tiene a usted. Y Dios quiere expresarse a través de usted. ¿Qué parte de tu vida no dejarás que Dios controle? Nuevamente, si tú tienes algo que está reteniendo de Dios, algo secreto, y tú crees que es algo secreto, pero Dios lo ve todo, entonces, ¿qué es lo que tú no le estás permitiendo controlar? ¿Qué estás haciendo de lo que Dios no puede ser parte? Esto me recuerda otra pregunta que hizo Jesús. ¿Por qué? Dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. ¿De qué le servirá? Nada le va a servir cuando usted pierde su alma por no permitir que Dios controle toda su vida. Y como estamos hablando de los diezmos y las ofrendas, usted puede controlar eso. ¿Por qué? Porque usted está siempre recibiendo ingresos. Y usted puede empezar con eso, poco a poco. Confíele a Dios en esto o en el otro. Le estaba diciendo en otras semanas que la primera vez que Dios me pidió que diera una siembra de $1,000, estaba yo reprendiendo al diablo. Pero era Dios llevándome de fe en fe, en gloria. Tu vida no consiste en la abundancia de las cosas que posees, pero puedes tener posesiones. No dejes que las posesiones te atrapen. Gálatas 3:29 nos dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos das. Tú quieres que nosotros tengamos abundancia. Tú quieres que nosotros tengamos todo lo que tú has hecho, Padre, para que nosotros lo disfrutemos y sabemos eso. Padre, gracias, Señor. Tú eres
el que controla nuestras vidas, porque tú eres el dador de la vida. Gracias, Padre, por las personas que me están escuchando. Bendícelos, Señor, con tu amor, tu paz, tu gozo y prosperidad. En el nombre de Jesús. Hermanos, hay varias formas que usted puede dar. Una de ellas a través de línea, a través de www.palabra.org/donar, o también tenemos a Zelle como una opción. Y usted nos puede llamar al 310-632-7337, como está en su pantalla, o nos puede mandar una carta al 107 West Artesia Boulevard, Compton, California 90220, y nosotros con mucho gusto le responderemos. Mire, le damos gracias por participar del servicio de este domingo y le animamos que el próximo domingo nos sintonice a la 1:30 de la tarde. También acuérdese que el Pastor Ricardo está en Fe Victoriosa en TVN Enlace todos los viernes a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico, en el canal digital 40.4. Ahora, en su área puede ser un canal diferente, pero es TVN Enlace. Usted busque en su directorio donde está TVN Enlace y sintonícelo los viernes a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico. Vamos a terminar con nuestra declaración de fe. Soy bendecido. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otro. Vaya y sea de bendición a otro.